Pues nada, eh, como ya me han presentado, soy Rafa. Eh, bueno, voy a presentar mi TFG que va, he tratado una corriente bastante poco tratada en por lo menos en el mundo de habla hispana, que es el realismo estructural. Pues bien, estuve pensando cómo afrontar la presentación, porque este trabajo es cierto que tiene muchos datos y muchos datos matemáticos. Si yo me pusiese a poner todas las fórmulas y ver cómo cambian a lo largo del tiempo, aquí no nos enteramos, no me entero ni yo. Bien, la idea es que quiero que sea útil. Por tanto, el trabajo está más enfocado a un estudio epistemológico y ontológico de el enfoque o lo que puede dar el realismo estructural en epistemología y en ontología. Pero esta ponencia la enfocaré en filosofía de la ciencia, que es la primera parte de mi TFG. Bien. Hablaré también de las últimas partes, pero de forma mucho más resumida. Bien. Bien, pues el realismo estructural es bastante contemporáneo, por decirlo así, es de principios del siglo pasado, y sus dos fuentes principales son de principios del siglo pasado, que son el filósofo matemático Henri Poincaré, con su texto Ciencia e Hipótesis, ahí lo vemos, de 1905, y la otra pieza fundamental del pensamiento del realismo estructural es Bertrand Russell, con su texto que en realidad Bertrand Russell se suele poner este texto, pero en muchos otros se pueden ver trazas del realismo estructural y su influencia. Así que es más global el pensamiento de Russell como ha influenciado. De Poincaré sí es cierto que es mucho más concreto en ciencia e hipótesis. Bien, ahí como vemos en pantalla, el nombre de Grover Maxwell, otro filósofo que en 1968 es el primero que utiliza el nombre de realismo estructural para hacer una especie de diferenciación de Russell del pensamiento de Russell con respecto a los demás filósofos de la ciencia, filósofos matemáticos, físicos, etc. Pero es cierto que el pensamiento de Maxwell hace una especie de renovación del pensamiento de Bertrand Russell, pero en realidad no, es simplemente resumir. Pero bueno, es cierto que hay que destacar que es el primero que utiliza el nombre de realismo estructural. Y el cuarto nombre que quiero destacar es John Worrall, filósofo ya así más contemporáneo a nosotros, con su artículo fundacional del realismo estructural que a día de hoy está en los debates académicos, que es el realismo estructural, lo mejor de ambos mundos. Bien, entenderemos la pregunta más adelante, ¿por qué esta pregunta?
El texto, bueno, como se ve, en 1989. Bien. Bueno, el, en el nombre del realismo estructural podemos entender que conlleva, en el mismo nombre de la teoría, lleva la palabra realismo. Se entenderá, por tanto, que presenta que defiende un realismo, al menos metafísico, al principio, o metafísico, ontológico, filosófico, un realismo filosófico, de entender que hay algo externo a la propia mente e independiente de esta, aunque bueno, esto se podría matizar, pero no sirve. Y el realismo estructural no viene del todo de ahí, porque el realismo estructural viene del realismo científico, no viene del realismo filosófico, por generalizar. Bien, el realismo científico lo que sería es preguntarse si la ciencia nos brinda o no un conocimiento acerca de ese mundo externo, que sí se entiende por ese realismo filosófico, de si nos brinda la ciencia un conocimiento de la realidad. Bien. Bueno, como he dicho, el realismo estructural viene del realismo científico. Lo vamos a ir entendiendo poco a poco, ¿no? Frente al realismo científico está el antirrealismo científico, no está el idealismo. El idealismo se pondría en contraposición al realismo filosófico. Pero, como ya he dicho, esto es realismo científico, así que su contraposición sería argumentos del antirrealismo científico. Bien, para entender el antirrealismo científico, quiero destacar un suceso en la historia de la ciencia, que es el sucedido en 1543, cuando se publica el texto de Copérnico, en el que intenta introducir su teoría de una cosmología heliocéntrica, o mejor dicho, heliostática, porque no el Sol no se colocaba justamente en el centro. Pero bueno, bien, este sistema se suele pensar que, por motivos que ahora expondré, no estaba pensado como una simple no estaba pensado como una simple especulación matemática, sino que Copérnico lo ideó como una superación del modelo tolemaico, que era el aceptado en la época. Pero esto no se pensaba así en la época, y esa intención realista de Copérnico, es decir, de que su teoría fuese lo que realmente sucede, no se entendió así hasta años después. ¿Por qué no se entendió así en la época hasta años después? Por el prólogo sin firmar que estaba en el libro, que precedía al libro. En este prólogo sin firmar, que como venía con el texto de Copérnico, se entendió que era también de Copérnico. Bien, pero no era así. Era del señor que vemos a vuestra derecha, Andreas Osiander, un teólogo alemán. Bien, lo que daba a entender el prólogo era
era comprensible con las restricciones también de la época. Se entendía que Copérnico pues, había escrito eso para guardarse un poco las espaldas de la Inquisición. Era bastante, sí, era comprensible. Bien. En el prólogo se especificaba que las hipótesis que en el libro se proponían eran simplemente ejercicios de cálculo que partían de una serie de principios geométricos, que no era la pretensión real de Copérnico de establecer que eso era lo real. En palabras del propio Osiander, presente en el propio prólogo, dice lo siguiente. No es necesario que estas hipótesis sean verdaderas, ni siquiera que sean verosímiles, sino que basta con que muestren un cálculo coincidente con las observaciones. El prólogo de Osiander, cuyo propósito con el prólogo era aplacar o enfriar desde el principio las posibles revoluciones en el pensamiento que llevasen los postulados de Copérnico, la advertencia del prólogo ha sido tomada como la primera teoría o la primera posición explícitamente antirrealista. Bien, bueno, al respecto hay controversias, pero tomo esta porque es la más explícita. Hay interpretaciones sobre filósofos, científicos presocráticos, y, etcétera, matemáticos presocráticos, pero que en realidad esta es la primera, que es el propio autor el que escribe una posición antirrealista. Lo relevante de la interpretación antirrealista del prólogo es que proponía que el sistema de Copérnico no debía ser necesariamente verdadero para ser adecuado empíricamente. Es más, Osiander explicaba que tampoco pretendía ser real. Así, a la separación antirrealista que establecía entre éxito predictivo y verdad, se sumaba una intención instrumentalista, puesto que su intención no era que fuese real, solo dar a conocer herramientas de cálculo. Por tanto, no debía tomarse como verdad lo imaginado para otro uso. Bien, como vemos, esa sería una interpretación antirrealista. Es decir, esa separación entre el éxito predictivo y la verdad externa en el mundo. Bien. Para seguir entendiendo el realismo, para llegar a entender el realismo estructural, tenemos que establecer una serie de niveles de realidad, porque según del nivel que hablemos y sobre cuál sea nuestro compromiso ontológico, dará pie a distintos tipos de realismo. En el primer nivel estarían los datos de los sentidos. Esto lo defenderían pues teorías como fenomenología, los primeros positivistas lógicos, Quine y Hume, al menos en su interpretación tradicional. Y así estos suelen ser tratados como antirrealistas científicos, y sus teorías suelen ser antirrealistas científicos, antirrealistas, por lo que vamos a ver a continuación en el siguiente nivel. El siguiente nivel es los objetos externos a la mente, que serían, por una parte, los objetos macroscópicos, los objetos que se pueden entender como del sentido común, una mesa, una silla, otra persona, etc. Y
Otra parte de esos objetos externos serían las entidades inobservables. Aquí es donde ocurre el debate entre el realismo científico y el antirrealismo científico, sobre todo. Bien, el tercer nivel serían la existencia, la posición de si existen entidades abstractas como números, clases o proposiciones e ideas. Esto pues sería los que creen que existen entidades abstractas se les suele llamar platonistas, aunque ahora veremos un matiz que me parece curioso. Bien, esto que he dicho, la idea es que si tú aceptas, te comprometes ontológicamente con que existen el nivel 3, las entidades abstractas, se entiende que también aceptas los niveles por debajo. También aceptas el nivel 2 y el nivel 1. Si aceptas el nivel 2, también aceptas el nivel 1. Si aceptas el nivel 1, ahí está la cosa, no tienes por qué aceptar los de arriba. Por tanto, los que aceptan solo el nivel 1 se les entiende como antirrealistas científicos, porque entienden que no hay entidades inobservables. Bien, quiero dar... Bueno, el debate va a estar, sobre todo quiero que nos fijemos en que el debate va a estar en las entidades inobservables, partículas y etc. Bien, quiero hacer un pequeño paréntesis y decir que, por ejemplo, hay dos teorías bastante curiosas que, por ejemplo, la tradición, la visión simplista de Platón entendería que solo se acepta el nivel 3. Solo existirían las entidades abstractas. Esto de forma general y una interpretación bastante simplista de Platón, pero bueno, hay gente que la toma así. Luego está lo que Putnam, uno después de sus múltiples cambios, uno de sus últimas posiciones sería lo que llamó realismo directo. Este realismo directo solo aceptaría el nivel 2 y el nivel 3 y no aceptaría el nivel 1. Entraría así un poco en contradicción con lo que se suele ver de que si aceptas los niveles de arriba, también aceptas los niveles de abajo. Pero bueno, eso es un caso curioso por si a alguien le interesa, realismo directo de Putnam. Bien. Con la idea es eso, que va a estar en el compromiso ontológico que tengamos sobre entidades inobservables, donde estarán dentro de un realismo científico o un antirrealismo científico. Pero el realismo científico tiene una característica, o tres, porque se despliega en tres dimensiones diferentes, en tres formas diferentes, que se resumen en una pregunta para cada dimensión. Como vemos en pantalla, sería la primera, la dimensión ontológica, con la pregunta ¿existe una realidad independiente de la mente? Pero esto nos haría volver a la discusión entre realismo e idealismo. Nosotros lo que queremos es hablar de realismo científico y antirrealismo científico. Por tanto, tenemos que adaptar la pregunta al nivel 2 de las entidades no observables. Entonces, en la dimensión ontológica nos preguntaríamos si existen realmente las entidades inobservables. La segunda dimensión sería la dimensión semántica, que nos preguntaríamos si debemos interpretar las teorías científicas de forma literal. De la misma forma, si la adaptamos esta dimensión a las entidades inobservables, nos preguntaríamos si los enunciados que hablasen sobre estas entidades inobservables se deberían interpretar de forma literal o no. En este caso, la respuesta negativa daría
a interpretaciones como el fenomenalismo de Ernst Mach o el instrumentalismo. Y ahora la dimensión más importante, más relevante, es la dimensión epistemológica. ¿Por qué es la más relevante? Porque al contrario de las otras dos, que son de respuestas de sí o no, o estás de acuerdo o no estás de acuerdo, en la dimensión epistemológica admite grados. Esto nos lleva a preguntarnos en qué medida podemos conocer el mundo. Esto, al admitir grados, nos da distintas variantes del realismo científico en la cuestión epistemológica. Voy a decir dos, una de ellas la que nos importa. Una sería otro tipo de realismo que se llama el realismo de entidades, que lo que viene a decir es que lo único que nos importa es las entidades que podemos manipular, que podemos calcular con ellas, que podemos detectar. Todas las demás dan igual. O todas las demás en realidad no las aceptarían, más bien. Pero bueno, esto tendría que ver con el avance tecnológico sobre todo y el avance matemático. Pero bueno, la segunda teoría, pues sería, la segunda variante sería el realismo estructural. Este vendría a decir que nuestro conocimiento del mundo inobservable se limita a sus aspectos estructurales. El compromiso realista debería quedar así restringido a dichos aspectos estructurales, permaneciendo agnósticos respecto de cualquier descripción de la naturaleza de procesos, propiedades o entidades inobservables. Es decir, un poco resumidas cuentas, es que hablaríamos de bueno, haciendo la distinción kantiana así un poco a bote pronto, el fenómeno serían las estructuras y el noumeno sería la naturaleza. De ese noumeno no podríamos hablar, nos mantendríamos agnósticos, solo hablaríamos de estructuras. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas estructuras son estructuras únicamente matemáticas, añadiendo se tendría también muy en cuenta los fenómenos empíricos. Bien. Ahora, en el debate que se abre de realismo científico y antirrealismo científico, para entender mejor el realismo estructural y entender bien el artículo fundacional de John Worrall, de por qué se llamaba así, de realismo estructural, lo mejor de los dos mundos, tenemos que ver se ve un poco pequeño, pero bueno, ya está. Hacéis vista. Serían dos argumentos. Los dos mejores, el mejor de cada posición, el mejor del realismo científico y el que entienden mejor del antirrealismo científico. El argumento a favor del realismo científico sería el argumento del no milagro, también formulado por Putnam al principio, en 1975, y estaría a favor del realismo científico. Este tendría dos premisas, que las vemos ahí. La primera sería que el éxito de la ciencia no es un milagro. Hay un éxito predictivo y técnico real. La segunda premisa, bueno, esta primera siempre se suele aceptar, tanto por parte de los antirrealistas como por parte de los realistas, todos aceptan esta primera premisa del argumento del no milagro.
pero la cuestión, el debate entra, las críticas entran en esta segunda premisa, que sería que deberíamos adoptar una posición realista con respecto a la veracidad de las teorías, puesto que éstas describen de forma veraz la realidad. Esto, pues, entra bastante a debate, un argumento un poco sin pruebas, pues, sería cogido con pinzas. Pero bueno, y el argumento más importante para el antirrealismo científico nos sonará más si hemos dado filosofía de la ciencia con nuestro profesor Karim, aquí presente, que sería la metainducción pesimista. Esta sería la que entiende que la historia de la ciencia brinda un vasto repertorio de teorías que a la luz de los compromisos presentes son consideradas falsas. Pero no solo eso, sino que dichas teorías fueron en su tiempo empíricamente adecuadas. Es entonces ese catálogo de teorías falsas y exitosas el que se toma como base para inferir inductivamente, mediante numeración, que cualquier otra teoría empíricamente adecuada, incluyendo las propuestas actualmente, serán consideradas falsas en un futuro. Bien, la idea del realismo estructural propuesta por Worrall, sobre todo Worrall sigue a Poincaré, porque vamos a ver, bueno, voy a nombrar que el realismo estructural se divide en dos: el realismo estructural epistémico y el realismo estructural óntico. El realismo estructural epistémico vendría a decir que solo podemos conocer estructuras por nuestras limitadas capacidades. A su vez, este realismo estructural epistémico se dividiría en otros dos argumentos que ahora veremos. El que yo he nombrado, siguiendo a un crítico del realismo estructural, Silos, camino hacia arriba y camino hacia abajo. Ahora entenderemos el porqué de esos nombres. Bien, siguiendo con eso, por eso es por lo que lo llama el realismo estructural lo mejor de ambos mundos, porque posibilita el realismo estructural aceptar ambos argumentos, tanto el del realismo científico, el argumento del no milagro, como el de la metainducción pesimista, es decir, que han variado las teorías y quién nos dice que las de ahora no sean falsas. Bien. Bien, la noción de... tendríamos que estudiar también la noción de estructura, que para nosotros nos va a servir ahora mismo, que es una estructura, es una relación entre objetos, simple y llanamente. Y se pueden diferenciar dos tipos de estructuras. Las estructuras definidas por su extensión, que serían las denominadas estructuras abstractas, siendo las estructuras que no designan caracteres específicos de los objetos de su dominio, ni de la intención de las propias relaciones que existen entre los objetos. Las estructuras concretas, al contrario, en estas el dominio se presenta como un conjunto de objetos concretos y relaciones definidas de forma intencional. Es decir, los objetos y las relaciones se dan como interpretados, se han propuesto, aquí en esta estructura se proponen teorías, se proponen entidades abstractas. En las estructuras abstractas no se proponen, son simplemente entidades matemáticas, incógnitas matemáticas, que
se relacionan por ciertas teorías, ciertas leyes, de ciertas formas. ¿No? Bien. Tendría mucho que ver, tendría mucha importancia aquí las oraciones de Ramsey seguidas por, aquí sí por Maxwell siguiendo a Russell, y las ecuaciones matemáticas, porque son las que se puede ver cómo en el cambio entre teorías hay una continuidad en el conocimiento científico. Eso es lo que nos posibilita a decir que nuestro conocimiento anterior ha sido en algún aspecto real. La idea, bueno, sería el camino hacia arriba, que sería el propuesto completamente el pensamiento de Bertrand Russell, a mi parecer, y se resumiría, lo he intentado resumir en 4 premisas. En nuestro conocimiento del mundo exterior a nosotros únicamente se deriva de las percepciones que causa este en nosotros, y este marca la base empirista del planteamiento. El conocimiento que tenemos de esas percepciones es tanto estructural como no estructural, porque no es estructural, porque también no es estructural porque lo hemos interpretado y porque nos basamos en experiencias empíricas. Bueno, valga la redundancia. La naturaleza o intención que se pudiese derivar de nuestras percepciones no tiene por qué reflejar la intención del mundo externo, y la estructura de las percepciones es isomórfica a la estructura de los objetos externos causantes. No tiene más. Ese sería un poco el resumen del pensamiento de Bertrand Russell. A esta se le presenta la objeción de Newman, que es muy dura contra esto, y lo que hace que se tengan que replantear el realismo estructural y surja el realismo estructural óntico. El realismo estructural óntico lo que diría sería que solo conocemos las estructuras no porque nuestras limitaciones solo nos permitan eso, sino porque la realidad final, la entidad final de la realidad son las propias estructuras. Así he resumido un poco, saltándome un poco el camino hacia abajo, que sería el propuesto por John Worrath, Zahar y el seguido de Poincaré. La idea de por qué, y creo que voy a ir terminando, porque sí, perfecto. La idea de que hay un camino hacia arriba y un camino hacia abajo es porque Bertrand Russell parte del empirismo. Al partir del empirismo va hacia arriba en abstracto, en matemática. La idea del camino hacia arriba, que es Russell, es porque parte de abajo del empirismo y sigue hasta las abstracciones matemáticas. La idea contraria es que parten de las teorías matemáticas puras y duras y parten y terminan en cómo entender la realidad partiendo de esas teorías puras matemáticas. Zahar propone una idea de cambiar nuestra semántica de las teorías, propone solo hablar de teoría en sentido puramente matemático, sin comprometernos con otro tipo de lenguaje, como por ejemplo el de partículas. Dice que hablar de partículas entra en debates absurdos y solo tendríamos que hablar en estructuras matemáticas. Yo le diría x más 2 y para adelante. Y así.
ya está. Y el realismo estructural óntico pues surge como superación de todo lo que las críticas que surgen al realismo estructural epistémico. Bastante interesante y, como vemos ahí, la estructura como elemento último de la realidad. Y ya por terminar, y ya solo menciono la crítica última, que a mí me parece, y siguiendo un poco con el vocabulario de Antonio, de nuestro compañero Antonio, esta teoría para mí nace muerta. Nace muerta porque hay un problema muy gordo con el realismo estructural, que es la representación. Cómo pasar de cosas tan abstractas a representaciones materiales y empíricas. Y ya está.